A ver, pensemos en la última vez que vimos un atardecer, por ejemplo. Toda esa explosión de colores, de luz, todo eso viajó al cerebro a través de un solo pequeñísimo cable biológico. Hoy vamos a desmenuzar esa estructura, que es fundamental pero que a menudo pasamos por alto, el nervio óptico. Detengámonos un segundo a pensar en esta pregunta. En serio, ¿cómo? Todo lo que vemos, cada color, cada movimiento, el rostro de alguien que queremos, todo tiene que ser procesado por el cerebro. Pero, ¿cuál es el camino que sigue toda esa información para llegar desde los ojos hasta allá adentro? Pues la respuesta está en una pieza de ingeniería biológica que es de verdad asombrosa. Imaginen un cable de fibra óptica de altísima velocidad, pero en lugar de conectar una casa a Internet, conecta el ojo directamente con el cerebro. Bueno, pues eso es exactamente el nervio óptico. Y lo que hace a este cable algo increíble es su densidad, porque no es un solo hilo. Estamos hablando de que está compuesto por aproximadamente 1.2 millones de fibras nerviosas individuales. Son los axones. Para que nos demos una idea de la magnitud, es como si metiéramos a la población de 10 estadios azteca llenos en una estructura diminuta. Cada una de esas fibras transmite una pieza del rompecabezas visual. Y justo aquí es donde la historia se pone crítica. La integridad de este cable es absolutamente esencial. No hay más. Cuando se daña, las consecuencias son muy graves y muchísimas veces permanentes. Por eso, entenderlo es el primer paso para proteger la vista. Muy bien, pues entremos en materia. Para entender por qué es tan importante, primero tenemos que ver cómo está construido este increíble cable de datos. El viaje que hace la información visual es fascinante, de verdad. El nervio óptico lo podemos dividir en 4 partes. Empieza dentro del ojo, en lo que llamamos el disco óptico. De ahí viaja por la órbita, se mete por un canalito de hueso en el cráneo y finalmente llega a la base del cerebro para conectarse con las superautopistas de la información visual. Ojo, porque este punto es crucial y lo cambia todo. El nervio óptico no es un nervio como el de los brazos o las piernas, no, para nada. Técnicamente es un tracto cerebral, o sea, es una extensión directa de la materia blanca del cerebro. Y esto es clave, ¿por qué? Porque a diferencia de otros nervios, no tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo si se daña. Es literalmente un pedazo de cerebro que se asoma para ver el mundo. Y bueno, si el nervio óptico es el héroe de nuestra visión, pues también tiene sus villanos. Hay varias enfermedades, que conocemos como neuropatías ópticas, que lo pueden atacar, y poco a poco degradarlo. A ver, aquí tenemos a los 4 sospechosos principales. Primero, el glaucoma, que es el más famoso. Es como un ladrón silencioso que va dañando el nervio poco a poco. Luego está la neuritis óptica, una inflamación súper repentina que muchas veces es de las primeras señales de esclerosis múltiple. En tercer lugar, la neuropatía óptica isquémica, que es básicamente un infarto en la cabeza del nervio. Y por último, las neuropatías hereditarias, que como su nombre lo dice, pasan de generación en generación. Vamos a enfocarnos un momento en la neuropatía óptica isquémica, o NIOIA. Es la causa más común de pérdida de visión súbita en personas mayores de 50 años. Y hay de 2 tipos. La no arterítica es la más frecuente y está ligada a cosas como la hipertensión. Pero la forma arterítica, esa es una emergencia médica total. Es menos común, sí, pero es mucho más grave y necesita tratamiento, pero ya, para intentar salvar la vista. Entonces, ¿cómo podemos saber si este cable tan vital está en problemas? Por suerte, la tecnología que tenemos hoy nos da una ventana al interior del ojo con un nivel de detalle que antes era simplemente impensable. Este kit de diagnóstico moderno tiene varias herramientas clave. La tomografía de coherencia óptica, o la OCT, es como un ultrasonido pero de altísima resolución que nos deja ver las capas de los nervios. La prueba del campo visual, que mide qué partes de la visión ya se perdieron. Los potenciales evocados, que miden qué tan rápido viaja la señal eléctrica por el nervio. Y claro, la resonancia magnética, que nos permite ver el cable completo en todo su recorrido hasta el cerebro. Pero de todas estas, la OCT ha sido una revolución total en este campo. ¿Por qué? Porque permite detectar y medir el daño a las fibras nerviosas de una forma objetiva y, sobre todo, temprana. Antes, todo dependía de lo que el paciente sentía. Ahora, podemos ver el daño a nivel microscópico, muchas veces antes de que la visión se vea afectada de forma grave. Es un cambio de juego. Ok, conocer el problema y diagnosticarlo es una parte de la batalla. La otra, obviamente, es tratarlo. Así que veamos cuáles son las estrategias que tenemos ahora. Y lo más emocionante, ¿qué es lo que viene en el futuro? El tratamiento, lógicamente, depende de la causa. Si es glaucoma, el objetivo es bajar la presión del ojo.
Si es una neuritis óptica, se usan corticoides para bajar la inflamación. En el caso de una NOIA arterítica, los corticoides son una emergencia absoluta para salvar la visión que se pueda. E incluso para algunas enfermedades hereditarias muy raras, ya existen medicamentos específicos que pueden ayudar. Y aquí viene la pregunta del millón. Los tratamientos que tenemos ahora se enfocan en detener el daño, en controlar la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la visión que ya se fue? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarla? Y es aquí donde la ciencia se pone de película. El futuro ya no se trata nada más de proteger lo que nos queda, sino de reconstruir lo que se perdió. Las investigaciones más avanzadas se centran en la neuroregeneración, usar células madre para reemplazar neuronas, estimular los axones para que vuelvan a crecer. Imaginen poder, literalmente, reconectar el cable con el cerebro. Todavía estamos en fases muy tempranas, pero esta es la frontera que podría cambiarlo absolutamente todo. Y esto nos lleva a la idea final. Si el nervio óptico es el cable de datos del cerebro, la investigación actual no solo busca cómo reparar un cable dañado, sino la posibilidad de instalar uno nuevo. La meta final de toda esta ciencia es pasar de la prevención a la restauración. La pregunta ya no es si podemos detener la ceguera, sino si algún día podremos revertirla por completo.